Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Hoy vamos a dar inicio a una nueva sección en el canal, que va a estar vinculada a las reseñas de libros. Seguramente, en su inmensa mayoría, serán libros impresos y libros, por otra parte, no tan conocidos por el público en general. Por ahí sí, en el activismo o en la izquierda. No descarto, por otra parte, que algunas reseñas estén vinculadas a obras, a novedades. Y en ese sentido sí, digamos, quizás algún autor conocido en la actualidad. Y para comenzar con esta nueva sección, elegí un librazo, por lo menos yo lo considero así. Salió hace muy poco. Estamos hablando de Historia de la Filosofía, una perspectiva marxista, de Alan Wood. Bueno, este libro salió en inglés hace 4 años, en el 21, y su versión impresa en español en el 23. Yo lo compré ese año, si mal no recuerdo. La editorial es en castellano, ¿no? Asociación Lucha de Clases. Es publicado por la Corriente Internacional Comunista Revolucionaria, que en Argentina se conoce como Organización Comunista Militante. Pero bueno, antes de comenzar te voy a pedir lo mismo de siempre. Que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones, que le pongas me gusta, que comentes, que debatas, incluso obviamente con tus discrepancias o acuerdos sobre lo que acá voy a expresar, y también que lo difundas. Hoy en día estamos en 400 suscriptores. Recordemos que la suscripción no implica una erogación de plata por quien suscribe, es decir, es totalmente gratuita. Y nada, si bien es un número acotado, es un número chico, si lo comparamos obviamente con cualquier youtuber ultra conocido de Argentina, no sé, el Momo, cualquier youtuber, ¿no? Siendo un medio de comunicación alternativo, que no está bancado por ningún aparato, que no recurre a la publicidad por ahora, y que hace muy poquito que hemos jerarquizado el canal y con producciones, digamos, más seguidas, apuntamos en una primera instancia a llegar a 1000 suscriptores. Así que no te cuesta nada, suscríbete. Así el contenido va a llegar a mayor cantidad de personas y podamos construir una comunidad crítica, en la que no solamente se debata y se informa sobre temas de la actualidad, sino sobre también podamos debatir y hacer referencia a obras importantes. Bueno, ¿qué decir de Alan Wood? Bueno, en lo personal, mi primer acercamiento con Alan Wood fue a partir de este libro que compré. Yo calculo que mínimo 15 años. Entre 15 años, 18, 17. Creo que lo compré en la Universidad de las Madres, si mal no recuerdo. Que escribió junto a Ted Grant, ya fallecido. Él era parte de la misma corriente política de Alan Wood, que durante mucho tiempo hicieron entrismo en el Partido Laborista Inglés. Es una corriente trotskista. Bueno, el libro se llama Lenin y Trotsky, ¿qué defendieron realmente? La verdad, hace un montón que no lo leo. O sea, no sé, hace 10 años, quizás. En su momento me gustó, tendría que volver a leer. Pero bueno, el texto, digamos, clásico del autor, que también lo coescribió con Ted Grant, es este: Razón y Revolución, Filosofía Marxista y Ciencia Moderna. Un libro muy interesante que no descarto
también reseñar en algún momento. Y de hecho, este texto que vamos a analizar hoy muy brevemente, porque la idea es simplemente invitarlos a que ustedes lo lean, Historia de la filosofía, una perspectiva marxista, que como dije fue impreso en castellano en 2023 y su versión en inglesa salió en abril, no, sí, en abril. Creo que en abril hubo una versión en PDF que circuló en la web y impresa. Acá la introducción está fechada en agosto del 21 por Alan Good. Según el autor, gran parte de este texto en realidad era una introducción a Razón y Revolución, pero decidió acotarlo porque, entre otras cosas, ya se le iba a extender más de lo que es. Miren lo que es esto. Son, para que tengan una idea, casi 500 páginas. Y bueno, permaneció como un borrador durante 27 años y supongo que habrá circulado entre la militancia de su organización para la formación interna, y en algún momento decidieron que iba a estar bueno publicarlo. Ahora vamos a contar algunas cuestiones del libro, no todas, obviamente, pero sí quiero adelantar que la verdad me parece, de los últimos años, 10, 15 o 20 años, dentro del marxismo, una de las mayores contribuciones. Por su complejidad, bueno, sí puede ser por su complejidad, porque abarca un tema o una problemática ambiciosa, ¿no? Una historia global de la filosofía occidental. Él mismo se encarga de aclarar en la introducción que sacó algunos capítulos del texto original sobre filosofía oriental, sobre todo de la India, y no incluyó sobre filosofía china, porque ya el libro iba a ser más extenso de lo que él se proponía. Son aproximadamente 300 páginas. La edición del libro está buena, ¿no? Es un libro de calidad, está bien impreso, cosa que no es muy común en el ámbito militante. Lo único que le cuestionaría, es una cuestión también de gusto, es que las notas están al final del libro. Son muchas las notas por otra parte, ¿no? Casi 275. Es bastante molesto tener que ir al final del libro para leer la nota. Creo que lo más cómodo hubiese sido hacerla en la hoja donde corresponde. Pero bueno, detalle menor para lo que viene al caso. ¿Qué referencia o qué cosas tenemos para decir? Decía que desde el punto de vista marxista, creo que es una de las contribuciones más importantes, no solo porque tiene una interpretación muy interesante de la historia de la filosofía y que constantemente aborda los distintos pasajes de esta historia desde una perspectiva marxista, sino porque me parece una gran invitación a leer sobre el tema, sobre todo a trabajadores y a las nuevas generaciones, a los jóvenes de las nuevas generaciones, para introducirse en la filosofía. No es la primera vez que, obviamente, un marxista intenta tener una perspectiva de conjunto de la historia de la filosofía, pero hacía mucho tiempo que no había algo por el estilo. O sea, uno tendría que ir mucho más atrás. Eso por una parte. Entonces, era creo, un libro esperado en ese sentido porque, digamos, en los últimos años había una cuenta pendiente al respecto.
Sí, obviamente hay un montón de producciones sobre distintos aspectos del libro de una perspectiva marxista, pero no una perspectiva así totalizadora. Así que eso por un lado. Por el otro tiene un lenguaje llano, directo, para que lo pueda entender cualquiera. No, a diferencia de los textos académicos de los últimos años, los últimos 30 o 40 años, textos escritos en un lenguaje críptico, sectario, en última instancia, porque es para que lo entiendan o lo lea un sector muy minoritario de la sociedad. Acá estamos frente a un texto que, con ciertas condiciones o cierta formación mínima, es asequible a cualquiera. Y además es un texto que constantemente polemiza con la corriente hegemónica desde el punto de vista de las ideas y sobre todo en la izquierda, que es el posmodernismo. Al que con exactitud Alan Good caracteriza como la expresión de la etapa senil del capitalismo, ¿no? Entonces, en una etapa de degradación de las relaciones sociales, desde el punto de vista de las ideas de la época, el posmodernismo viene a expresar eso. Y también algo que me parece muy interesante y que obviamente denota que estamos frente a un autor cuya especialización en el tema es importante, es que el diálogo constante con el pensamiento científico. Se nota que hay una relación con este otro libro. En su introducción, Alan Good resalta mucho la influencia que tuvo en él Benjamin Farrington, un británico marxista y filósofo especializado sobre todo en la antigüedad y en la época de la Grecia clásica. Constantemente hace referencia a un texto que se llama La ciencia griega, texto que no pude conseguir, pero gracias a la insistencia con la que el autor hace referencia a este investigador, bueno, me compré otro, que se llama Ciencia y Filosofía en la Antigüedad, saladito el libro, que creo que puede ser uno de los próximos que vamos a reseñar acá. Así que es un proyecto para mí sumamente ambicioso por parte de Alan Good, cuyo objetivo creo que está muy bien logrado, que es el de lograr escribir un texto que, como dije recién, sea asequible para cualquiera que se proponga leerlo. Con un poco de paciencia, el texto se lee rápido, es entretenido, no es un texto aburrido, así que nada, muy recomendable. Alan Good, por otra parte, como marxista, él adhiera una interpretación bastante clásica, por otra parte, de lo que es la historia de la filosofía o qué es la filosofía. Parte planteando algo que es, digamos, un lugar relativamente común en todo esto, que es el hecho de preguntarse sobre qué es la filosofía, ¿no? Y de alguna manera también adhiere, creo que sin decirlo abiertamente, pero adhiere a esta perspectiva de Antonio Gramsci de que todos de alguna manera somos filósofos, porque en cierta manera
todos tenemos una interpretación del mundo. La cuestión pasa porque tendemos a naturalizar esta interpretación que nosotros hacemos del mundo y la diferencia con un filósofo profesional, por decirlo de alguna manera, o con alguien que se dedique a la disciplina o haga de la filosofía un estilo de vida, tiene que ver con esto de tomar distancia de esto que naturalizamos y reflexionar sobre el asunto. Así que eso me pareció un elemento muy importante. Por otra parte, Alan Wood inscribe la historia de la filosofía en la historia de una disputa desde el punto de vista de las ideas entre dos corrientes. Por un lado, el materialismo y el idealismo filosóficos. Es decir, Wood, a lo largo de estas casi 300 páginas, va a ir contrastando desde una perspectiva dialéctica, cómo estas posturas, ya sean materialistas o idealistas, o combinaciones de ambas, han ido desarrollándose al calor, ¿no?, del desarrollo, a su vez, de la humanidad. Siempre en diálogo con una perspectiva científica y, de hecho, yo creo que los primeros capítulos son muy interesantes, en donde constantemente recurre a Farrington para abordar la cuestión del conocimiento y del conocimiento en el ser humano en tanto expresión o desarrollo del trabajo. Entonces, dice en un pasaje, esa diferencia genética del 2% que separa a los humanos de los chimpancés marca el salto cualitativo del animal al humano. Esto se logró no por obra y gracia de un creador, sino por el desarrollo del cerebro a través del trabajo manual. Es decir, en este caso está polemizando por un lado con las perspectivas religiosas y por el otro lado, al tener una perspectiva materialista de la historia y por ende también de las ideas, Alan Wood plantea que el desarrollo del conocimiento en una primera instancia y luego ese desenvolvimiento que llegó hasta la creación de la filosofía no fue otra cosa que el desarrollo de la propia praxis o de la propia práctica del ser humano en sociedad. Entonces, dice, la necesidad de entender el mundo estaba estrechamente vinculada a la necesidad de sobrevivir. Y el desarrollo del cerebro vino después de la producción de herramientas y a consecuencia de estas. Todo este pasaje más bien antropológico de la obra, bueno, es muy interesante y ahí es donde plantea, entre otras cuestiones, que el divorcio radical entre el trabajo intelectual y manual profundiza la ilusión de una existencia independiente de las ideas, los pensamientos y las palabras. Este concepto erróneo es el meollo de toda religión e idealismo filosófico. Es decir, esta separación que se dio en algún momento del desarrollo de la humanidad entre el trabajo manual e intelectual es el que de alguna manera facilitó las perspectivas idealistas en la filosofía y sobre todo el desarrollo de la religión. No es la idea tampoco de esta reseña inmiscuirnos en cada una de las tesis, ¿no?, del libro, sino más bien dar una impresión general.
obviamente que en este sentido cobra un papel muy importante el método dialéctico, que en este caso, como es bien conocido a lo largo de la historia, o como era bien conocido a lo largo de la historia, no descubrió nada en este sentido. Alan Wood lo relaciona, por un lado, con el materialismo, con los presocráticos y demás, ubica a Heráclito como el primero en plantear la unidad de los contrarios, y plantea que el método dialéctico es la expresión en el pensamiento humano del propio carácter contradictorio de la realidad social. Entonces, en ese sentido va dialogando con los distintos filósofos, desde Platón, Aristóteles, obviamente durante el medioevo, incluso hay un capítulo dedicado a la filosofía islámica, a la cual ubica en un lugar importante, básicamente porque estuvo alejada de toda esa censura que hubo en la Europa cristiana, y de alguna manera ahí pudieron rescatar también textos clásicos de la filosofía griega y romana. Entonces, bueno, hace todo un desarrollo siempre en diálogo esto entre el materialismo, el idealismo y la cuestión de la dialéctica. El capítulo sobre el Renacimiento me parece muy importante, y ahí hay una expresión, una caracterización que también creo que es importante subrayar, que cuando plantea, dice, entre otras cosas, fueron los descubrimientos de la ciencia y no la disputa lógica de los filósofos los que hicieron insostenibles las viejas ideas, es decir, las ideas cristianas. Resalta el rol de Copérnico, de Galileo Galilei, su lucha contra la postura hegemónica que había en este mundo occidental europeo en ese entonces, y lo ve como, obviamente, un paso adelante desde el punto de vista del avance de las ideas. Bueno, hay un capítulo dedicado a Descartes, Spinoza, a Leibniz. Obviamente que hay uno dedicado a Kant. Y los dos últimos capítulos se centran, por un lado, en Hegel y por el otro lado en la transición de Hegel a Marx, ¿no? O en la apropiación de la dialéctica hegeliana por parte de Marx y Engels, y su expresión, y su expresión, sí, está bien dicha, materialista de la misma. Acá, quizás, no puedo bajarle el precio a Alan Wood, pero digamos, sobre esto sí hay mucho más, se ha escrito mucho en los últimos tiempos, digamos. No digo que sea lo más original del texto, pero sí me parece que es importante que estos últimos dos capítulos están en constante diálogo con los anteriores. Entonces, quien llegue, obviamente, quien se compre el libro y llegue hasta el final, va a tener una visión de conjunto, pero sobre todo, y esto es lo que me parece más importante y creo que es el aporte fundamental de Alan Wood a la tradición marxista,
es que con este libro, quien logre entenderlo va a tener una formación o va a tener una introducción a una formación sobre algo que generalmente está muy devaluado, ya sea en el activismo militante, y ni hablar en las universidades, porque es la realidad, por lo menos acá en Trelew, yo calculo que en casi todo el país. Yo, por ejemplo, recuerdo en el 2005 haber comenzado filosofía en la UBA, no la terminé en la carrera porque por cuestión económica me tuve que volver. Ingresé con la idea de profundizar lo poco que había leído sobre el tema, y me encontré con que, por lo menos en esa época, casi no se veía filosofía del siglo XIX, es decir, nada de Hegel, nada de Marx, sí, algo de Nietzsche, pero en clave de los filósofos existencialistas, mucha filosofía analítica y demás, pero esto en particular no. Entonces, en términos generales, digamos que en una primera etapa creo que la gran mayoría de los que quieren adentrarse en el estudio de la dialéctica, generalmente es autodidacta o lo hace con el acompañamiento de algún conocido militante o algún docente que se haya copado. Y estamos frente a un tema complejo, ¿no? Así que, insisto, yo recomiendo mucho este libro. La realidad es que pensando en voz alta en este momento, no recuerdo otra obra, como decía, en los últimos años, con esta perspectiva. En un solo libro, toda una visión de aproximadamente 2500 años o un poco más de historia desde una perspectiva marxista. Así que a partir de este libro, para cualquier obrero, para cualquier joven que se acerque a las ideas del marxismo, o mejor dicho, este libro puede ser un puntapié para que uno después profundice en cada uno de los autores. Porque también es cierto que ir directamente a Hegel, ir directamente a los textos por ahí más teóricos, filosóficos de Marx, bueno, en el caso de Marx por ahí son más accesibles, pero en el caso de Hegel es más complicado, tiene cierta dificultad. Entonces, esto que puede oficiar una especie de manualcito, creo que es un gran aporte. Y la verdad es algo que me parece que debieran repetir otras organizaciones. Y quiero dejar en claro una cosa. Acá estamos analizando este texto en particular. No estamos analizando las posiciones políticas de la corriente a la que pertenece Alan Guth, perdón, porque nunca falta el termo que me vaya a decir, bueno, pero porque Guth en esto, Guth en lo otro. No, bajemos un cambio. Estamos simplemente recomendando un libro que tiene muchos méritos y que tranquilamente puede recomendarse sin adherir a tal o cual posición, o incluso adhiriendo a tal o cual posición. En la izquierda hay también termos, como en cualquier lugar, mucha menos cantidad que en otros sectores, pero no dejan de haberlo. Pero también hay muchos sectarismos que los llevan a muchas personas, a muchos compañeros, mejor dicho, que no son para nada termos, a tener posiciones termas en sentidos como este. Así que, nada, en una primera instancia era esto, recomendar el libro. Espero que no se me haya hecho muy extenso esta reseña, porque la idea era que dure 15 minutos, pero me parece que voy un poquito más. Posiblemente acá a un mes hagamos otra reseña, trataremos de hacer una por mes. Si se pueden hacer más, haremos más. Haremos de todas las corrientes políticas de izquierda que saquen libros interesantes, la vamos a tener presente. Y también, como decía,
textos que sean contemporáneos, ¿no? Que estén saliendo al calor de la propia dinámica de la realidad. En términos generales, la idea con esta sección va a ser recomendar libros. No descarto que salga algún libro que lo compré y me parezca malo y hacer una reseña. Pero en términos generales, la idea de esta sección va a ser otra, que es la de recomendar libros que por ahí, como decía, no la vas a encontrar fácil. Este libro, si te contactás con la corriente que mencioné, de Alan Wood, que está en Argentina, es una corriente chica, la organización comunista militante, lo vas a poder comprar, creo que también hay versión en PDF más barata, pero es un libro que en Argentina se consigue, así que, y supongo que en otros países también, porque esta corriente está en varios lugares. Así que bueno, por hoy es esto. Te voy a pedir que le pongas me gusta, que te suscribas al canal y que recomiendes este canal para que más personas puedan ser parte de esta comunidad. Muchas gracias.